preocuparon por su familia, por un patrimonio, por un prestigio, por un dejarle algo armado al que venía, en fin. Pero no se tenían que preocupar por ese capital constante al que me refiero cuando hablamos de la equidad intergeneracional en la protección del medio. No sé si es clara la idea, o sea, y ese cambio de percepción abre es una bomba que nos obliga a modificar todos nuestros comportamientos y la regulación de esos comportamientos. O sea, ¿por qué? Porque no será lo mismo una constitución que no prevé el desarrollo sustentable al que sí la prevé. Y no será lo mismo el conjunto de políticas y leyes que podrán dictarse con base en esa constitución, si está previsto la equidad intergeneracional que persigue el desarrollo sustentable, que si no la tiene. ¿Está claro esto? Entonces, sí. Sí, una pregunta tipo más filosófica respecto a la parte legal. ¿Cómo resuelve la parte legal el hecho de garantizar derechos a personas que todavía no existen? Las futuras generaciones, digo, porque el derecho lo tienen las personas ya sean jurídicas o físicas, pero que existen hoy. ¿Cómo se resuelve esa proyección a futuro de lo filosófico? Hay que tener cuidado con dos planos. Uno es identificar al colectivo de personas que hipotéticamente van a nacer y otro al de las personas que van a nacer. El nascituru del que habla nosotros de la Iglesia. Ese ya existe. Es una persona, la Constitución claramente lo protege desde el momento de la concepción y hay todo un conjunto de teorías pero que ya no van tanto a lo ambiental, sino a cuestiones que tienen que ver con eso. Y otro, perdón, por eso, déjame terminar. Uno es ese, el que todavía no nació, pero que va a nacer, y otro es el que hipotéticamente va a nacer. Si vos podés identificar como colectivo a la humanidad, también tenés que pensar desde una perspectiva antropocéntrica que ese colectivo se tiene que sostener en el tiempo. La manera de sostenerse en el tiempo tendrá que ver necesariamente con los entornos del entorno del cual podrá disfrutar para asegurar esa supervivencia. En ese cauce cabe el capital constante. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, entonces, para repasar un poco, el gran aporte de la Comisión Brundtland se materializa en la escena internacional en Río del 92. Río del 92 produce una serie de hechos y actos jurídicos importantes, produce la Agenda 21, que no es un instrumento internacional vinculante, pero que en definitiva tiene una incidencia determinante sobre los niveles jurisdiccionales del Estado, condiciona de alguna manera significativa el accionar del Estado en todos sus niveles de gobierno para los años posteriores, y da pasos en esta aproximación, en esta necesaria búsqueda de consensos entre Estado, mercado y ambiente, ¿no? Que nos refería a la sustentabilidad desde el punto de vista de la gestión ambiental implica lograr una articulación, implica lograr una base de consenso sobre algunas cuestiones fundantes para poder ir tomando las decisiones que nos permitan sostener y conservar el capital constante. Y por supuesto, los dilemas políticos y éticos son innumerables a partir de la pregunta que vos mismo hacés, ¿no es cierto? Son innumerables y son parte del texto, y si ustedes han entendido lo que dije, yo preferiría avanzar un poco para que quede poco tiempo. No quiero ir mucho más allá de las 3:34. Así que contesto las preguntas para que no digan que me difícil. Bueno, sostenibilidad y sustentabilidad. Asimilable a una situación de bienestar humano, postura antropocéntrica. Bienestar en el sentido
que se construyó a partir de la posguerra, ¿no? Con la idea de desarrollo humano, la idea de la seguridad humana, y por supuesto a partir de toda esta construcción después de Estocolmo. Se mantiene a lo largo del tiempo, bueno, eso no lo hemos visto. Ello exige mitigar el deterioro con mecanismos de compensación entre generaciones. Con Darío y con Viviana habrán visto que la contaminación cero en definitiva no es más que un mito, es imposible que exista. Toda interacción entre el hombre con el entorno va a tener un costo de contaminación. Lo tiene esta misma reunión en la que estamos todos preocupados por el medio ambiente, estamos generando una porcioncita de contaminación. Pero la sustentabilidad va a tener que, digamos, el paradigma sustentable nos va a tener que dar respuestas para, o en su nombre tendremos que buscar respuestas para lograr compensar, mitigar los deterioros. El deterioro del disfrute presente tiene que ser compensado con X a fin de que la generación siguiente disfrute del capital constante. Ello determina un proceso de valorización permanente que permanentemente se actualiza, no es pétreo, no está cristalizado del entorno natural y cultural. ¿Alguna pregunta? Todo eso nos va a permitir, nos va a exigir determinar principios y mecanismos. Acordemos que no solamente nos quedamos en la postulación romántica del principio, sino que tenemos que pensar además cómo generar la herramienta que nos permita la intervención concreta. Muchas veces pensar la herramienta es también un acto de evaluación sobre la pertinencia del principio. Porque a veces nos enamoramos de nuestros principios y después cuando los queremos llevar a la práctica suenan lindos, todos aplauden, tanto como te decís, ¿cómo llevamos esto a la práctica? O a veces pasa, como pasa por ejemplo con la legislación ambiental. Tenemos una ley general de ambiente. El ambiente será protegido. Tenemos una ley provincial de ambiente. El ambiente será... Tenemos una ordenanza municipal de ambiente. El ambiente será... Che, ¿cómo protegemos? ¿Y el estándar X para la contaminación de aire dónde está? A lo mejor no está en ningún lado. Hay 200 leyes que dicen que el ambiente... y no tenemos ninguna norma concreta para poder tomar una determinación, tomar decisiones y corregir si hay que corregir, y prevenir cuando hay que prevenir. ¿Entienden lo que les digo? Determinación del principio y mecanismo para medir la capacidad de carga. Bueno, un poco fruto de eso, ¿no? Siempre tenemos que poder medir, estandarizar, generar parámetros, comparar. No siempre vamos a tener todos los recursos, toda la tecnología, pero no solo en Córdoba, no siempre lo vamos a tener en los principales países del mundo. O a veces tenemos todos los equipos y no tenemos el recurso humano capaz de lograr lo que